propias comunidades, los propios actores sociales van encontrando de a poco fórmulas propias, formas locales de cómo perdonar, de cómo pedir perdón, de cómo reparar y de cómo recomponer o reconstruir el tejido social en el día a día y en el territorio en el cual convive. Nosotros todos los días construimos un país nuevo, porque tenemos una oportunidad que nos han brindado y la estamos aprovechando, porque si hay oportunidades, si hay empleo, si hay formas de trabajo, hay aporte a la paz. Enmendar aquellos de pronto errores que tuve de una u otra forma que le favorezca al otro. Este momento es realmente la oportunidad de decirle a todos ustedes, a decirle al país, que perdonen nuestros actos, que realmente reconocemos que nos equivocamos, pero que gracias a la intervención de las entidades y las personas que intervinieron en nosotros han logrado cambiar todos esos sentimientos cerrados que teníamos. Es saber que todos hemos cometido errores, que todos hemos cometido faltas, unos más grandes que otros, pero hay que reconciliarse. No se trata de ignorar lo que pasó, sino ver esa realidad con la decisión de trabajar para que no pase nunca más, para que tengamos esa certeza de que tanto dolor tiene que tener ya su terminación. Pero es la decisión que tomamos de deponer las venganzas y de ser capaces incluso de perdonar lo imperdonable. Perdonar sin olvidar. Ahora uno de los pasos que debemos ir dando es la confianza entre todos. Y ese es un elemento muy importante en la reconciliación para poder generar unidad. Es como encontrar nuevamente la ruta perdida. Es que cuando uno sufre en carne propia la violencia y uno es consciente de que con su granito de arena puede impedir a que otras personas sientan lo que uno sintió y pierdan lo que uno perdió, es obligación trabajar por la paz y la reconciliación. Cuando tú te reconcilias, tú sientas una tranquilidad, una paz, uno dice, bueno, ¿y yo por qué no había hecho eso antes? Me hubiera evitado tantos problemas. Yo creo que los jóvenes la tienen incluso clara. Ellos saben y sabemos que es aportarle a la construcción desde los quehaceres de cada uno. Es más importante que la tengan más clara las instituciones, tanto del Estado como la empresa privada, que den las condiciones para que todas esas ideas se concreten, porque son las ideas que nos renuevan y que cambian esos hábitos que trae el país desde antes y que cada vez, y que ya demostraron pues, que construyen es violencia, no construyen muchas cosas buenas. La resumo en 6 palabritas. Crear confianza para curar los miedos. Bueno, las iniciativas de reconciliación que se han ido rescatando a través de este proyecto, pues tienen una enorme importancia porque son finalmente una expresión de esperanza, porque pues si todo eso, si esas cerca de 500 iniciativas que se han recogido en lo más recóndito de este país, de gente valiente, de gente que ha pensado que hay un camino para la paz a través de la reconciliación, pues esas experiencias lo que nos dan es como un aliento y una esperanza y nos dicen, sí se puede. Son iniciativas de origen comunitario que buscan salidas a las dinámicas del conflicto y que han permitido generar un proceso de empoderamiento de las comunidades en función de sus propios escenarios de desarrollo y paz. La paz se construye a través de acuerdos, de documentos, pero más importante que esos documentos es la disposición de la gente que estaban en el conflicto, de construir la paz. Si no hay una disposición de los actores de la población de construir la paz, el mejor acuerdo del mundo no puede florecer. Y creo que la iniciativa de Reconciliación Colombia es un aporte muy importante a ese proceso.
Reconciliación Colombia nace de la imperiosa necesidad de que la sociedad civil asuma un liderazgo colectivo para entender y liderar lo que significa la reconciliación en Colombia, sobre todo en una coyuntura histórica donde es necesario empezar a sanar las heridas, donde vemos muchos líderes políticos y personajes públicos enfrascados en peleas maniqueístas, en peleas intestinas, donde necesitamos un compromiso mayor por parte de la empresa privada y donde claramente tanto los medios de comunicación como el trabajo que están haciendo las organizaciones sociales necesitan acercarse y catalizar mucho más este proceso. En los últimos 9 meses en Reconciliación Colombia hemos hecho 3 actividades que nos parecen fundamentales para iniciar un proceso de reconciliación en el país. Por un lado, hicimos una etapa de investigación, donde nos recorrimos casi todo el país. Pudimos visitar directamente 90 municipios, realizar 450 reuniones, en las que pudimos identificar más de 500 iniciativas de reconciliación que hoy líderes valientes, muchas veces invisibles, están liderando desde estos territorios. Posteriormente, con toda esta información, este entendimiento real de lo local y lo regional, pasamos a una etapa de diálogo y debate, en la que convocamos a todas estas personas, organizaciones, autoridades, empresarios, sector cultural, a que pudieran sentarse en 4 encuentros regionales a dialogar entre sí, a conocerse y reconocerse y poder hablar de una manera civilizada, en un lenguaje armonioso, tranquilo, sobre las diferencias, sobre lo que los une y sobre lo que los separa, tratando de construir un nuevo diálogo en Colombia. Hemos tenido la oportunidad de poder identificar, pero también visibilizar las experiencias de reconciliación en Colombia. Estos son los espacios comunes con los cuales tenemos que trabajar, espacios comunes que a veces se han construido con las uñas, pero que nos dan una esperanza, nos dan una oportunidad para que la cooperación internacional, la empresa privada, puedan fortalecerlas, pero también que ayudemos a que se conviertan en una política pública para poder darle sostenibilidad en el tiempo. Los encuentros han ofrecido un espacio importantísimo para que esas dos Colombias, la moderna, la pujante, la tercera economía más grande de la región, se encuentren con esa otra Colombia, desigual, vulnerable, donde no hay tantas oportunidades, y para que profundicen un diálogo y pasos muy importantes hacia la reconciliación. Estos espacios que se han abierto para que diferentes sectores de la población se encuentren a hablar de temas que son las causas del conflicto y la búsqueda de esa reconciliación son muy importantes. Primero que todo, porque las víctimas tienen la oportunidad de ser escuchadas. Hay víctimas de diversa índole, víctimas afectadas por actores violentos, grupos de violencia armada, pero también hay víctimas de empresas que no cumplen con las leyes colombianas y que pueden desplazar comunidades o pueden maltratar a las personas. Primero que una respuesta, ¿no? Llegó mucha gente, ¿sí? Y segundo, la interacción de los diferentes intereses. Entonces sabemos gente de la sociedad civil, líderes comunitarios, hay empresarios, hay la gente que tiene la responsabilidad pública, ¿sí? Todo hace que conozcamos los diferentes tipos de intereses que existen, ¿no? Y qué se está pensando desde cada esquina respecto a la construcción de la paz, ¿no? Y la reconciliación. En la medida en que sintamos que estamos participando en las soluciones de este país, comenzamos verdaderamente a vivir, a ver la luz al final del túnel. Me di cuenta que las opciones de reconciliación, las propuestas de un mejor país, de un país en paz, abundan en el suroccidente. Eso es importante, pero más importante aún es ponernos de acuerdo todos para que todos tengamos un mismo norte hacia la reconciliación del país. Una de las grandes apuestas que siento y veo cada vez más en Reconciliación Colombia es ponernos a pensar y a reflexionar a todos en el mismo escenario.
Como alcalde de Cali, yo tuve la oportunidad de encontrar un espacio propicio para discutir los problemas que en el caso específico nuestro son de extrema importancia. Nosotros vemos que el proceso de reconciliación se va a dar y va a estar en las zonas muy cercanas a la ciudad, que por lo tanto nosotros somos los que tenemos que prepararnos en primera instancia y con mayor responsabilidad para poderlo resolver de manera articulada y constructiva para el país. Estos son los escenarios que el país necesita para que entre todos los actores de un país tan heterogéneo como este conversemos y dialoguemos sobre estos temas de la guerra y de la paz. Más de 25 años de periodismo han hecho que todo lo que tiene que ver con el conflicto sean noticias negativas, muertos, masacres, ese registro que nos duele tanto a los colombianos. Pero Reconciliación Colombia ha encontrado centenares de historias y de héroes anónimos que vale la pena conocer, vale la pena estudiar y vale la pena mirar. Es la oportunidad para que millones de colombianos que tienen un concepto negativo y rígido sobre el proceso de paz entiendan por qué es preferible tener una paz imperfecta a una guerra perfecta. Para mí, indiscutiblemente, haber escuchado estos testimonios, haber reafirmado lo que he escuchado durante años y años de cubrimiento de esta barbarie, de este conflicto, es que las bases éticas y morales de una nueva sociedad iniciarían escuchando a nuestras víctimas. Si queremos hablar de una verdadera reconciliación y de un proceso de sanar heridas en este país, lo primero que hay que hacer es tenderle la mano a estas iniciativas y también nosotros como sociedad cambiar esa prevención que hay, tanto con los paramilitares, exparamilitares, guerrilleros, como también con las víctimas. Todas las historias fueron valiosas, es una oportunidad para escuchar, para entender, para reconciliarse desde la verdad y a partir de ahí construir juntos el diseño de un nuevo futuro de voluntades. Más que 20 años del cubrimiento de la crudeza del conflicto y del dolor que han dejado las armas, lo que me ha sorprendido es las historias de coraje y de valentía de cientos de colombianos que se levantan de las cenizas y trabajan por sí mismos, por sus hijos y por el bienestar de sus comunidades. En la gran mayoría de veces solo he visto el lado malo de la guerra, el lado malo del conflicto que padecemos en nuestro país. Pero en medio de tanta noticia mala, ahora con Reconciliación Colombia he podido ver caras amables, caras buenas, personas y héroes anónimos que hacen mucho por la reconciliación de Colombia. Y a eso hay que apostarle, a lo que hacen esos héroes anónimos, la reconciliación. Cuando se habla de reconciliación, hoy en día hay mucha expectativa, hay mucho interés, hay una gran sensibilidad, hay receptividad de muchos líderes, pero realmente lo que falta es compromiso, y un compromiso que lleva a la acción. Eso es lo que hace falta en la reconciliación en Colombia.